Gloria al nombre del Señor. Qué bueno en esta noche poder disfrutar nuevamente de la presencia del Señor primeramente, pero también darle la bienvenida en esta noche a todos los hermanos, amigos, pastores que se conectan en este momento a Tiempo de Aprender. Tiempo de Aprender, escuela teológica para todos. Es una gran bendición poder en este programa, la unicidad de Dios, columna vertebral de las Sagradas Escrituras, estar en el 9º capítulo y con la compañía de nuestro hermano Julio César, quien ha estado muy amablemente acompañándonos en estas transmisiones. Es una gran bendición en esta noche quien damos la bienvenida. Estimado hermano y amigo, es un placer para nosotros poder transmitir las verdades de la palabra del Señor. Y hoy, con nuestro 9º capítulo, es importante saber que el Dios que nosotros tenemos tiene un nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el cual no se encuentra otro nombre en este cielo para que el hombre sea salvo. Por eso hoy es un importante capítulo que vamos a transmitir. Así que bienvenidos en esta hora, los que se conectan a Tiempo de Aprender. Hemos estado mirando sus comentarios. Gracias por las palabras, gracias por las oraciones. El sentir de nosotros es seguir anunciando su palabra. Y en esta hora vamos a hacer una oración para que el Señor dirija, como siempre lo ha hecho, este hermoso programa, quien por su voluntad lo estamos haciendo. Eterno Dios, maravilloso y santo, te damos gracias en esta hora por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de estar delante de tu presencia. Te doy gracias por la audiencia, te doy gracias, Señor, por los pastores, te doy gracias, Señor, por los amigos de otras congregaciones, de otras organizaciones que están mirando, que están estudiando, Señor. Te pido para que tú, Señor, nos revele tu palabra todos los días, como siempre lo haces, esa palabra que corra y sea glorificada. Este capítulo, Señor, está delante de tu presencia. Guíanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, ya llevamos 8 capítulos, 9º con el día de hoy. Es importante entender que el primer capítulo, la definición de la unicidad, Dios es uno al hablar de sí mismo, Dios es uno al hablar con los hombres, algunos plurales en la Biblia, las palabras hebreas Elohim y Ejad, el misterio de Dios, Dios se hizo nuestro pariente redentor, Jesús el varón de la diestra de Dios, y hoy este hermoso capítulo, el 9º capítulo que por la gracia del Señor estamos transmitiendo en Tiempo de Aprender, escuela teológica para todos. Es un beneficio para todos los que lo están viendo y los que lo van a ver en diferido. Esto es una bendición para su vida y para el crecimiento, para el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ese versículo de Deuteronomios 4:39 es muy importante reflexionar en él, porque aprende pues hoy. Todos los días estamos aprendiendo, reflexionando en nuestro corazón, que el Señor es arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Por lo cual en esta noche me es un placer primeramente contemplar la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida y la presencia también de nuestro hermano Julio César, quien Dios le ha bendecido en su ministerio, como es la apologética y ser un teólogo dedicado. Muchas gracias, hermano Julio, por seguir aquí en Tiempo de Aprender. Entonces, le dejamos en esta noche para que continúe con la exposición de este hermoso capítulo para deleitarnos con la palabra del Señor. Mi hermano Julio, entonces, lo dejamos en esta noche. Amén, amén. Gracias, hermano Richard. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Pastor Richard, y a todos nuestros hermanos que nos están viendo, a todos nuestros amigos que nos ven en esta hora. Qué grande bendición. Estamos entonces listos para entrar en materia en esta nueva enseñanza, el capítulo 9 de esta serie
de la unicidad de Dios en 12 capítulos en video. La unicidad de Dios, columna vertebral de las Sagradas Escrituras. El capítulo 9, que es el capítulo que vamos a hablar en esta noche, con la ayuda de Dios, se titula El nombre de Dios revelado. El nombre de Dios revelado. Y vamos a estar hablando que Jesús es el nombre sobre todo nombre. De eso vamos a estar hablando. Vamos a hablar acerca de la revelación del nombre de Dios y vamos a mostrar cómo esta revelación del nombre tiene todo que ver con la preciosa doctrina de la unicidad de Dios. Entonces, entremos en materia. Según la palabra del Señor, el nombre de Dios representa lo siguiente. Representa la presencia de Dios. También representa su poder o su autoridad. Y también representa la revelación de su carácter. Ya vamos a profundizar aquí en esas porciones de la Escritura. Vemos nosotros que, por ejemplo, el nombre de Dios representa la presencia de Dios en Deuteronomio 12, del 5 al 7, segundo libro de Crónicas 20, del 7 al 9, son unos textos que tenemos como ejemplos. Su poder y su autoridad lo podemos ver en Jeremías 10:6, también lo vamos a presentar ya para que podamos verlo. Y la revelación de su carácter, como lo vemos en muchas porciones de la Escritura. Entonces, pasemos al texto de Deuteronomio, capítulo número 12, versículos del 5 al 7. Aquí estamos viendo que el nombre de Dios representa la misma presencia de Dios. El nombre de Dios representa la misma presencia de Dios. Miren lo que dice aquí. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Y estamos viendo nosotros que eso se cumplió cuando se construyó el templo de Dios por parte de Salomón, ¿sí? Que se construyó en la ciudad de Jerusalén. Entonces, el templo que construyó Salomón era que Dios escogió para poner allí su nombre para su habitación. Dice, a ese lugar ustedes buscarán y allá irán. ¿Irán a qué? A adorar a Dios, a glorificarle. Y dice el versículo 7, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Miren muy bien acá que se está hablando del nombre de Dios y luego se dice nombre para su habitación y luego se dice que la gente se alegrará y comerá delante de Jehová vuestro Dios. O sea que donde Dios puso su nombre, allí está ¿quién? Allí está la misma presencia de Dios. Entonces, el nombre implica la misma presencia de Dios. Donde se invoca su nombre, allí está presente el Señor. Entonces, en el templo de Jerusalén, en aquella casa, en aquella habitación donde Dios puso su nombre, Él prometió que Él iba a habitar en esa casa, en esa edificación. El nombre también significa el poder o la autoridad de Dios. Jeremías capítulo número 10, versículo 6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Sí? El nombre significa el poder de Dios, la autoridad de Dios. Dice, grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces, se está hablando de que el nombre de Dios es grande en poderío y que las naciones le temerán, lo cual está mostrando que el nombre de Dios representa su poder, su autoridad. El nombre también representa la revelación del carácter de Dios. ¿Qué es el carácter? Pues aquí tengo una definición de carácter que voy a compartir con ustedes. Carácter es un conjunto de rasgos, de cualidades o circunstancias
que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distingue de los demás. Es decir, está mostrando los rasgos y las cualidades que indican la naturaleza propia de una cosa o de una persona. Entonces, y también aquí dice, y por las que se distingue de los demás. De manera que cuando nosotros estamos viendo el nombre de Dios, el nombre de Dios nos está revelando algo que lo distingue a él de los demás, que demuestra las cosas que son particulares de Dios, las cosas que son distintivas de Dios, lo que se refiere a Dios mismo. Entonces, al conocer el nombre de Dios, estamos conociendo su carácter. Y entonces vemos varios ejemplos en la Escritura. La palabra de Dios nos enseña que en la medida en que Dios quiso irse dando a conocer, irse dando a revelar al hombre, él comenzó también a revelarse por diferentes nombres descriptivos o títulos de él, títulos o nombres descriptivos. Por ejemplo, en Génesis, en el capítulo número 14, en el versículo número 18, Dios se revela como el Elión, o sea, el Dios Altísimo. Él está diciendo que Él es el Dios Altísimo. Quiere decir que no hay nadie más alto que Él está por encima de todo lo demás. También se reveló en Génesis 17:1 como el Shaddai. El Shaddai significa el Dios Todopoderoso. En Génesis 21:33 vemos que Dios se reveló como el Olán, que significa el Dios eterno, el Dios que no tiene ni principio ni fin. En Génesis capítulo número 16, versículo 13, vemos que Dios se revela como el Roy, que es el Dios que ve, el Dios que puede verlo todo, el Dios ante el cual nada está escondido. En el Salmo, por ejemplo, el Salmo 8:1, Dios aparece revelado como Adonai, o sea, el Señor. Y así vemos entonces que cada vez que Dios quería revelar a su pueblo algo de su propio carácter, algo de su propia identidad, algo de su propia naturaleza, algo correspondiente a su propia esencia, algo distintivo de él que lo diferenciaba de los demás, él iba revelando nombres descriptivos de sí mismo. Por ejemplo, vemos ya luego en el libro del Éxodo, en el capítulo número 3, versos 13 al 14, que aparece una revelación preciosa del nombre de Dios. Moisés estaba por el desierto cuando vio la zarza o el arbusto que ardía y no se consumía. Y entonces dijo, voy a ir a ver qué es esta visión. ¿Cómo es que este arbusto está ardiendo, pero no se quema, no se consume? Y entonces dice la palabra del Señor que Dios habló a Moisés de en medio de esa zarza y le dijo que no se acercaran y que se quitara los zapatos de sus pies, las sandalias de sus pies, porque el lugar en el que estaba parado, tierra santa es. Y entonces Dios dijo que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que fuera a los hijos de Israel y les dijera que el Dios de los padres de ellos se le había aparecido para darles salvación, para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Pero entonces Moisés le dijo, Señor, pero ¿cómo me voy yo a presentar a ese pueblo? Cuando ellos me pregunten que quién te envió, ¿yo qué les voy a decir? Dime tu nombre para poderles decir a ellos quién es el que me ha enviado. Y fíjense ustedes aquí algo bien importante. Es que cuando Moisés estaba pidiendo conocer el nombre de Dios, más que decir un nombre, él lo que estaba pidiendo era conocer a Dios mismo, conocer su carácter, su identidad, conocer algo que lo describiera plenamente a él. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, es el que se te ha aparecido. Yo soy el que soy. Lo vemos en Éxodo, capítulo número 3, versículos del 13 al 14.
¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Dios lo que está diciendo, y al decir yo soy, está relacionado con el verbo hebrea haya, que significa ser, ¿sí? Ser. Y lo que Dios le está diciendo es, yo soy el autoexistente. Yo soy el que tengo vida por mí mismo. Yo soy el único que no le debe la vida a nadie. Yo soy el que existo por mí mismo y las otras cosas que existen, todo lo demás que existe, me debe la existencia a mí. Todo lo demás me debe la existencia a mí porque yo soy el sustentador de todas las cosas. Y entonces él dice, yo soy el que soy. Y entonces le dijo Dios a Moisés, cuando tú vayas al pueblo de Israel, diles que Yahvé se te apareció. ¿Qué es Yahvé? Él es el que es. O sea, fíjense ustedes en algo, mientras cuando Dios mencionaba su nombre, él decía, yo soy el que soy. Cuando el pueblo de Israel mencionaba el nombre de Dios, decían, él es el que es. O sea, Dios decía, yo soy, y el pueblo decía, él es el que es, que en el idioma hebreo es Yahvé. Él es el que es. Pero si Dios iba a referirse a sí mismo, él decía, yo soy. Pero si el pueblo se iba a referir a Dios, decían, él es el que es. O sea, Yahvé. El autoexistente, el eterno, el que existe por sí mismo. Y dice Dios, con este nombre, dice el versículo 15 del capítulo 3 del Éxodo, dice, con este nombre se me recordará por los siglos de los siglos, dice el Señor. O sea que ese nombre iba a ser un nombre con el cual a Dios se le iba a recordar por siempre. ¿Sí? Y entonces, a continuación comenzamos nosotros a darnos cuenta que en la palabra de Dios, ese nombre Yahvé, o sea, Él es el que es, comienza a aparecer de una manera compuesta con otros nombres que también están revelando algo más de Dios. Por ejemplo, Yahvé Rafa, que significa Jehová sanador, o Él es el que es nuestro sanador. Éxodo 15:26. O por ejemplo, Yahvé Ra, que significa Jehová es mi pastor. Salmo 23:1. Yahvé Ra. Yahvé Jireh, que significa Jehová proveerá. Génesis 22:14. Yahvé Nisi, que significa Jehová es nuestra victoria. Éxodo 17:15. Yahvé Shalom, que significa Jehová es nuestra paz. Jueces 6:24. Yahvé Sama, que significa Jehová está presente. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Y así entonces Dios comenzó a revelar varios nombres que eran nombres compuestos que llevaban el nombre de Yahvé, el nombre que Dios le reveló a Moisés, más algo descriptivo adicional del carácter de Dios. Yahvé Él es el que es, más algo más, de acuerdo a lo que Dios quisiera revelar en cada circunstancia, en cada ocasión, en cada momento. El nombre Yahvé más algo que estaba acompañado y por eso se llama un nombre compuesto, ¿cierto? Un nombre compuesto cada uno de estos. Pero la escritura dice en Isaías 52, versículo 6, dice que Dios prometió que él iba a revelar un nombre nuevo. ¿Y cuándo lo iba a revelar? Dice, cuando yo mismo esté presente en medio de ustedes. Entonces, Isaías, en el capítulo número 52, en el versículo 6 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Fíjense ustedes en algo. Fíjense ustedes en varias cosas acá, de este versículo de la escritura. Dice, mi pueblo sabrá mi nombre. Eso quiere decir que el pueblo de Dios sabe el nombre de Dios. El pueblo que es de Dios conoce el nombre de Dios. Hay gente que hoy en día está diciendo que no saben el nombre de Dios. Dicen que no saben el nombre de Dios. Pues si ellos están diciendo que no saben cuál es el nombre de Dios,
es porque ellos no son parte del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios conoce el nombre de Dios. El pueblo de Dios no tiene ningún problema con identificar el nombre y sabe cuál es ese nombre. Ya vamos a ver cuál es ese nombre que Dios reveló. Si Dios ya vino al mundo, ¿sí? Porque fíjense ustedes otra cosa tan hermosa que dice aquí, dice, porque yo mismo que hablo he aquí estaré presente. Ahí está diciendo la escritura que Dios va a mandar a otro. Ahí está diciendo la escritura que va a venir un arcángel Miguel Jesús, como dicen los arrianos, los testigos de Jehová. Ahí dice la escritura que Dios va a mandar a una segunda persona divina y distinta, como inventan los binitarios y los trinitarios. Ahí dice eso. No, ahí no dice eso. Ahí dice es yo, hablando que hay uno solo. ¿Sí? Uno solo. ¿Sí? Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y cuando yo me haga presente, mi pueblo conocerá mi nombre. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo se iba a hacer presente Dios? Pues ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Dios prometió manifestarse en carne. Dios prometió venir como un hijo para ser como todos los demás hijos. Cuando Dios se manifestara como un hijo, como un hombre perfecto, como un varón perfecto, como el postrer Adán, entonces Él iba a revelar el nombre que nos tenía prometidos a nosotros para ese momento. Y por supuesto, si Él iba a revelar ese nombre, quiere decir que a través de ese nombre Él iba a transmitirnos algo nuevo de su esencia, de su carácter, que nosotros no conocíamos, pero que Él iba a revelar, ¿sí? O que si de pronto ya se conocía por parte del hombre, se iba a revelar con una mayor plenitud, con una mayor amplitud, con un mayor conocimiento, con una revelación mejor. Entonces vemos nosotros que en Mateo capítulo número 1, versículo 21, el ángel Gabriel, un ángel está hablando aquí con José, el prometido de María, de la Virgen llamada María, y se dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Sí? Un ángel se le aparece a José en sueños y le dice esto, María dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Dice, su nombre se llamará Jesús, el nombre de ese niño que nacerá, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre Jesús está ligado con la idea, transmite la idea, comunica la idea de que Dios salvará. Jesús es el Salvador. Cuando vemos nosotros lo que significa el nombre Jesús en hebreo es Yeshua, pero Yeshua es la forma corta del nombre de Jesús, porque la forma larga de ese nombre es Yahvé Joshua. O sea que Jesús realmente significa Yahvé Joshua, que significa Jehová Salvador, o Él es el que es el Salvador, o Él es el que es nuestro Salvador. Mejor dicho, en otras palabras, lo que quiere decir Jesús es Yahvé se ha convertido en nuestro Salvador. Eso es lo que quiere decir el nombre de Jesús. Yahvé, el único Dios del Antiguo Testamento, se ha convertido en nuestro Salvador, se ha hecho nuestro Salvador. ¿Y cómo fue que Yahvé se hizo nuestro Salvador? Pues se hizo nuestro Salvador al manifestarse en carne, al presentarse como el pariente redentor, al presentarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el nombre de Jesús nos está comunicando de una manera preciosa la unicidad de Dios, porque está comunicando que Jesús es el mismo y único Dios presente entre los hombres, manifestado en carne como un hombre perfecto, como el Hijo de Dios, como el varón perfecto. Por eso el nombre Jesús es un nombre compuesto, que es Yahvé Joshua. O sea, Yahvé se ha convertido en nuestro Salvador. Por eso cuando el Señor le dijo a Moisés que con el nombre de Yahvé se le recordaría para siempre, pues resulta que el nombre de Jesús contiene el nombre de Yahvé, porque Yeshua o Yahvé Joshua
Es un nombre que está llevando incluido a Yahvé, pero es un nombre compuesto. Es el nombre de Yahvé más algo más que revela la esencia de Yahvé, lo cual ahora es que Yahvé se ha vuelto nuestro Salvador. Eso es lo que quiere decir el precioso nombre del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, orando como el varón perfecto, porque el Señor Jesucristo oró fue como un varón perfecto, no como dicen por ahí algunos, que un Dios le oraba a otro Dios, que una segunda persona le oraba a una primera persona divina. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Los que oran son los hombres. Los que oran son los hombres, ¿cierto? Pero los dioses no oran, o los dioses oran. Si hay algún Dios que necesite orar, ese Dios está, mejor dicho, en problemas. Un Dios necesitando orar a otro Dios, eso sería un problema muy grave. Y esa es la enseñanza que nos han dicho los trinitarios toda la vida, que un Dios le ora a otro Dios. Esa es la enseñanza que nos han dicho los arrianos, que un Dios chiquito le ora a un Dios grande. Pero lo que nosotros estamos enseñando es que Jesús es Dios manifestado en carne y en su condición de varón perfecto oraba, porque en su condición de varón perfecto nos daba ejemplo a todos nosotros que también somos hijos de Dios a orar. Nos daba ejemplo para orar. Y así como él decía Padre, entonces nosotros también cuando oremos tenemos que decir Padre, porque él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es el que nos venía a enseñar las cosas de cómo nosotros teníamos que hacerlas, porque él es el hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, como lo vimos cuando estudiamos el tema de que Jesús es el pariente redentor. Entonces en Juan 17:26, en esa oración de Jesús, él dice así, muy importante lo que dice el Señor, presten atención, dice, y les he dado a conocer tu nombre. O sea que el hombre Cristo Jesús estaba dando a conocer el nombre de quién, pues el nombre de Dios el Padre, que es el único Dios. Dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dice, a los que son míos yo les he dado a conocer tu nombre y lo voy a seguir dando a conocer todo el tiempo a los que son míos, ¿cierto? A los que van a creer después y todo, pero que son míos, yo les voy a dar a conocer el nombre del Dios el Padre, ¿cierto? Pero ¿cuál era el nombre que Jesús estaba dando a conocer? ¿Cuál era el nombre que él como hijo estaba dando a conocer? ¿Cuál era ese nombre? Era el nombre de Jesús. O sea que aquí nos está mostrando que el nombre de Jesús es el nombre del Padre. Porque Jesús estaba revelando en esa manifestación de Dios en carne como un hombre, estaba revelando que Yahvé se ha convertido en nuestro Salvador y ese es el nombre que Dios quería dar a conocer en los tiempos postreros a los hombres, que él mismo, que Dios mismo, que Yahvé mismo se ha convertido en nuestro Salvador. Y por ahí hay gente diciendo que no es verdad, que Dios mandó fue a otro, que el Salvador es otro, que el Salvador es un delegado, un mandadero de Dios. Pero la Biblia dice es que Dios mismo se ha convertido en nuestro Salvador, Yahvé Joshua. Jesús, Yahvé Joshua. Yahvé se ha convertido en nuestra salvación, porque proporcionó a un hombre santo, a un hombre puro, al varón perfecto, al Hijo de Dios, al postrer Adán, al pariente redentor que necesitábamos para salvarnos a nosotros, para poder traer un sacrificio que se pudiera presentar para redención de todos los hombres, un sacrificio vicario que se pudiera ofrecer en expiación por todos los demás, porque Dios no tiene carne ni sangre en su naturaleza espiritual, pero Dios proporcionó un cuerpo, proporcionó un hombre que pudiera verter sangre inocente para darnos a nosotros la esperanza de la salvación que nosotros necesitábamos. Gloria al nombre del Señor Jesús, para poder traer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira lo que dice Juan capítulo número 2, versículos del 16 al 22. El relato aquí es cuando el Señor Jesucristo está purificando el templo. Y preste buena atención a esto. Dice la palabra del Señor, y dijo a los que vendían palomas,
quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Pregunta, ¿quién era el que habitaba el templo de Dios? Ahí dice que era el Padre, ¿cierto? Porque dice la casa de mi Padre. O sea, ¿quién habita en el templo? El único Dios, que es el Padre, ¿cierto? El único Dios, que es el Padre. Dice, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. O sea que en el templo habitaba el Padre. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero ¿quién es el que habita en el templo? El Padre. O sea que el Señor Jesucristo está confesando claramente que si Él es el templo, entonces en Él tiene que habitar ¿quién? El Padre. Pero por ahí hay gente que nos está diciendo que no, que el Padre se quedó en los cielos, que no podía venir a la tierra porque creen en un Padre limitado, en un diosecito Padre limitado que solo podía estar en los cielos y que no podía estar en la tierra. Pero Jesucristo está diciendo que el Padre, si Él es el templo, ¿quién mora en Él? El Padre. Porque en el templo, o el templo fue llamado la casa de mi Padre, ¿cierto? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús no dijo que en él habitaba un Dios hijo. Eso no dijo él. No, en mí habita un Dios hijo. No dijo eso. Él dijo en mí habita el Padre. Porque Él es el Padre mismo manifestado en carne, revelando el nombre de salvación, el nombre más grande, el nombre más precioso que Dios haya revelado, se estaba revelando a través de ese templo que Dios tomó, a través de ese templo que Dios quiso tomar para poder habitar en medio de nosotros, para poder expresar todo su poder y toda su gloria en medio de los hombres. Recordemos ese texto que vimos cuando estábamos estudiando el misterio de Dios en el capítulo número 6 de estas enseñanzas sistemáticas de la unicidad de Dios. Dice Apocalipsis 21, 3 al 22. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Quién es el verdadero templo? ¿Sí? Que levantó el Señor y no el hombre. Ese verdadero templo es el Señor Jesucristo. Ese verdadero templo es Dios manifestado en carne. Por lo tanto, en la Nueva Jerusalén, en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, no habrá allí una construcción hecha por las manos de los hombres. No habrá una construcción hecha con materiales de construcción, sino que el templo mismo en el cual Dios habitará en medio de nosotros es su cuerpo de carne, el cuerpo que Dios levantó, el templo que Dios mismo levantó y no el hombre. Ese cuerpo glorificado, ese cuerpo con una carne glorificada, con una apariencia distinta, ese cuerpo glorioso con el cual Dios habitará en medio de nosotros, que también tendremos cuerpos glorificados. Entonces ese será el templo. Pero recuerden algo más. ¿Se acuerdan que Dios había dicho que él iba a poner su nombre en el templo? Que Dios le dijo a Moisés que él iba a poner su nombre en su templo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Dice también Salomón, dice, este lugar sobre el cual es invocado tu nombre. Es decir, que el nombre de Dios fue puesto ¿en dónde? En el templo, porque el nombre de Dios significaba la presencia misma de Dios. Ahora, si Jesús es el nombre del Padre
Y si Jesús, el hombre Cristo Jesús, lleva ese nombre, es porque Él es el templo en el cual mora Dios el Padre. Precisamente Colosenses capítulo número 2, versículo número 9, dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Habita en este momento, tiempo presente, aún en su cuerpo glorificado, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice que una tercera parte de Dios, no dice que una tercera persona divina de Dios habita en Él. No dice eso, dice es que toda la plenitud de Dios habita en el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Habita tiempo presente. O sea que se está refiriendo al cuerpo glorioso, al cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdadero templo. ¿Se acuerdan que cuando Daniel oraba hacia Jerusalén, él oraba buscando a Jerusalén porque allá estaba el templo? De la misma manera, todos nosotros debemos orar hacia Jesús, buscando a Jesús, porque Jesús es el templo de Dios. Jesús es el templo donde mora donde habita toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, si nosotros queremos buscar a Dios, tenemos que dirigirnos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dirigirnos a Él, porque en ese templo habita la plenitud de la deidad. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días ha decidido hablarnos por el Hijo, ¿cierto? Por eso nosotros debemos orar invocando el nombre del Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el templo donde habita la plenitud de la deidad, ¿sí? En ese templo precioso que es el Señor Jesús, porque miren que ahí está diciendo el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, ¿sí? El Cordero es el templo donde habita Dios Todopoderoso, porque para que haya un templo, un tabernáculo, se requiere que un lugar esté lleno de la gloria de Dios. Y en este caso, el lugar que fue lleno de la gloria de Dios es el cuerpo glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios se manifestó verdaderamente en carne para revelar su nombre Salvador. Miren lo hermoso que es el nombre Salvador de Dios. Miren lo hermoso que es ese nombre que Dios prometió revelar. No existe otro nombre revelado para este tiempo final más grande que el nombre del Señor Jesús. Por eso dice Filipenses capítulo número 2, versículos del 9 al 10, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo al hombre Cristo Jesús, al varón perfecto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Claro, porque le dio un cuerpo glorificado donde habitaba toda la gloria de Dios. Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Bajo el poderoso nombre de Jesús está sometido toda autoridad, todo poder está sometido al poderoso y santo nombre de Jesús. Mire que aquí está diciendo la palabra de Dios que el Hijo recibió el nombre que es sobre todo nombre. Esto que dice aquí que se le dio, que lo recibió, quiere decir que no lo tenía, ¿sí? Sino que lo tuvo al momento en que un hijo tuvo el nombre. Antes no lo tenía, ¿sí? Porque no existía el Hijo, sino solamente en la mente o en el plan de Dios. Este texto sería un problema para mucha gente que cree que Jesús ya existía teniendo ese nombre antes y que era un acompañante divino de otro en una especie de politeísmo. Pero la palabra de Dios dice es que al Señor Jesucristo se le dio ese nombre. ¿Por qué razón se le dio ese nombre? Porque Él es el templo. Porque Él es el templo en el cual Dios mismo venía a morar en medio de los hombres, a manifestarse en medio de los hombres y a dar a conocer a los hombres su gran plan de salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso dice que el nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál nombre es más grande que el nombre del Padre? No hay ningún nombre más grande que el nombre que pueda tener el Padre.
porque el Padre es Dios sobre todas las cosas. Pero si el Hijo lleva ese nombre, es porque el Hijo es el Padre mismo manifestado en carne en la condición de un hombre, trayendo salvación a todos los demás hombres y acercándolos a Dios para que se puedan volver sus hijos. Hebreos 1:3 también dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, porque Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Dice, y la imagen misma de su sustancia. O sea, Él es la imagen misma de la sustancia, de la persona del Padre, porque Él es el Padre mismo manifestado en carne. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjense ustedes aquí la última parte del versículo 3 del capítulo número 1 de Hebreos. Dice, por cuanto heredó. Si dice heredar es porque ese nombre primero le pertenecía ¿a quién? Al Padre. ¿Sí? Cuando un hijo habla de heredar, quiere decir que lo que tiene le pertenecía primero ¿a quién? Al Padre, o si no, no se puede hablar de herencia, ¿cierto? Por lo tanto, se está diciendo que Él, el hombre Cristo Jesús, Dios manifestado en carne, la imagen misma de la sustancia de Dios en medio de nosotros, en una persona humana, en un hombre, en Dios manifestado en carne, dice la palabra de Dios que heredó un nombre más excelente que los ángeles. Por lo tanto, fue hecho superior a los ángeles, por cuanto heredó un nombre más excelente que los ángeles. Y recordemos otra vez que en medio de los hebreos, el nombre no significaba simplemente un sonido bonito, sino el nombre significaba el poder, la esencia, la autoridad, la misma presencia y la revelación del carácter. Por lo tanto, si el Hijo, que es la imagen misma de la sustancia de Dios, heredó el nombre del Padre, eso nos está mostrando que el Hijo mismo es el Padre mismo manifestado en carne como un hombre. Hay gente que nos dice en qué parte de la Biblia dice que Jesús es el nombre del Padre. Pues uno tiene que estar muy ciego de tener a Hebreos capítulo número 1, versículo 3, leerlo y no darse cuenta que ahí se está diciendo que el Hijo heredó el nombre del Padre. Ahí se está diciendo claramente que Jesús es el nombre del Padre. Pero también es el nombre del Hijo, porque el Hijo es Dios mismo manifestado en carne. ¿Sí? Es el Hijo, es Dios mismo, el Padre mismo manifestado en carne en la condición de un hombre. Por eso Él dijo, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más. ¿Cuál era el nombre que Jesús estaba dando a conocer? ¿Cuál era el nombre que Jesús estaba dando a glorificar? Pues ese nombre, el nombre de Jesús, que significa Yahvé Joshua. Yahvé se ha convertido en nuestro Salvador. Entonces, Jesús es el nombre sobre todo nombre. Todos los nombres que Dios nos haya revelado, todos los nombres que Dios nos haya revelado, piensen un momento todos los nombres descriptivos de Él, o todos sus títulos, todos los nombres descriptivos que Dios nos ha revelado, como el Eterno, como el Padre, como el Justo, como el Bueno, como el Omnisciente, como el Autoexistente, como el Perfecto, como el Omnipresente, como el Espíritu, como el Todopoderoso, como el Santo, como el Soberano, como el Inmutable, como el Infinito, que eran títulos, eran nombres descriptivos por medio de los cuales Dios nos estaba revelando algo de su carácter, algo de su esencia. Pues resulta que el nombre de Jesús es superior a todos esos otros nombres que Dios nos hubiese revelado en algún momento, porque puede ser cierto y es verdad, de hecho nosotros sabemos que es verdad que Dios es todopoderoso. Pero si Dios solamente es todopoderoso, pero no es nuestro Salvador, ¿de qué nos hubiera servido? ¿De qué nos hubiera servido conocer que Dios es inmutable, pero que Él no es, pero que nos hubiera revelado que Él es nuestro Salvador? ¿O de qué nos hubiera servido saber que Dios es eterno, pero que Él nunca se hubiera revelado a nosotros como nuestro Salvador? Hubiera servido para nosotros admirar a Dios y decir qué grande es, qué poderoso es, qué fuerte es, qué maravilloso es.
Pero lo más grande que el hombre ha podido recibir de Dios, lo más grande que el hombre ha podido realmente recibir de la revelación de Dios, es que Él es nuestro Salvador, que Él ha querido verdaderamente a nosotros salvarnos, que Él ha querido verdaderamente a nosotros llevarnos al cumplimiento de su plan eterno, que nosotros estemos con Cristo Jesús por los siglos de los siglos, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde more la justicia, en un reino de paz, en un reino de equidad, en un reino de amor, en un reino de poder, en un reino de inmortalidad, donde la vida reine, ¿cierto? Eso es lo que nosotros recibimos a través del nombre de Jesús. Por eso Jesús, Yahvé Joshua, es el nombre sobre todo nombre. Cualquier nombre que el Señor nos hubiera revelado antes, cualquiera de esos nombres que Él nos hubiera revelado, todos esos nombres están por debajo del nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús implica lo más precioso que el hombre puede recibir, que es su salvación. Por eso dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Sí? Nos van a ser el pariente redentor. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Dice, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren aquí algo. Este texto de Isaías nos está mostrando que el nombre de Jesús, reúne los demás nombres de Dios, que el nombre de Jesús es como el nombre en el cual convergen todos los demás nombres de Dios. Es decir, cuando nosotros decimos Jesús y lo decimos con el entendimiento de lo que Dios quiere que nosotros sepamos, estamos confesando en ese nombre que Dios es el Dios fuerte, el Padre eterno, el admirable, el consejero, el Rey de reyes, el Señor de señores, el omnipresente, el santo. Todo lo que Dios quiso revelar se convergen, todos los nombres de Dios convergen en el nombre de Jesús. Por eso es que el nombre de Jesús describe lo que Dios es. Dios pudo haber sido tantas cosas, pero lo más glorioso, lo más hermoso, lo más grande, lo mejor que le pudo pasar al hombre es conocer que Él también es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él es nuestro Rey, que Él es el Dios que ha querido venir a vivir en medio de nosotros. Y por eso dice la Escritura, dice, y en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro, mire, en ningún otro hay salvación. Gloria al nombre de Jesús. Vea, este texto anula por completo, destruye por completo a la doctrina de la Trinidad, la destruye por completo. ¿Sí? Porque dice, en ningún otro hay salvación sino en Jesús. Y hay gente que nos está diciendo que la salvación también está en otras dos personas divinas, pero la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. Amén. Dice, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Se acuerdan? Dios hablando. ¿Sí? No conoceréis pues a otro Dios ni a otro Salvador, sino a mí, yo Jehová, dice el Señor. Y ahora dicen, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué razón? Porque Jesús es Dios mismo manifestado en carne. No conocerás pues a otro Dios ni a otro Salvador, sino a mí, lo dijo Yahvé, lo dijo el Señor. Y ahora el Señor está diciendo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Sí? Solamente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El versículo anterior dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, pero esa piedra ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Por eso es que, como es la principal piedra del ángulo, la piedra principal de la construcción, sobre la cual se debe edificar lo demás, dice, entonces en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús. Solo en Jesús.
Solo en Cristo, solo en Jesús hay salvación. Y lo vamos a seguir repitiendo, solo en Jesús. Hay gente que se molesta que nosotros lo digamos, pero así lo dice la Escritura. Y lo vamos a predicar porque es la verdad. Queremos es agradar al Señor y no a los hombres. Solo en Jesús hay salvación. Y por eso es que el enemigo quiere que se omita la pronunciación de su nombre santo, del nombre santo de Jesús. Quiere que se omita la pronunciación del nombre santo de Jesús, porque él sabe que si le quita, que si le roba a la gente la invocación del nombre, pues la gente no va a poder ser salva, porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Por eso cuando Pedro estaba predicando, cuando la iglesia nació el día del Pentecostés y recibieron el Espíritu Santo, y la gente cargada de sus pecados y conmovida, necesitando salvación, le dijeron a Pedro, varones, y a los demás que estaban ahí presentes, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, en el nombre de Yahvé Joshua, de Yahvé el Salvador, de Yahvé nuestra salvación, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ustedes necesitan ser bautizados en el nombre de Yahvé Joshua, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense en esto tan hermoso. Así como el templo, en el templo se ponía el nombre de Dios para que la presencia de Dios estuviera en ese templo. De la misma manera sobre nosotros tiene que ser puesto el nombre de Jesús. Debe ser invocado el nombre de Jesús para que la presencia de Dios habite en nosotros, que somos templos de Él, ¿cierto? Por lo tanto, es un terrible error cuando la gente no quiere invocar el nombre de Jesús en el bautismo. Y el diablo eso es lo que quiere, que no se nombre el nombre de Jesús, que no se invoque el nombre de Jesús, que se omita la invocación del nombre de Jesús, porque él no quiere que la gente llegue a ser templos de Dios. No quiere que la gente llegue a ser parte del pueblo del nombre de Dios. Fíjense que el mismo apóstol Pedro, predicando en la casa de Cornelio, en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, versículo 43, dice Pedro, de este dan testimonio todos los profetas. O sea, de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, ¿podemos recibir el perdón de los pecados por un nombre diferente al nombre de Jesús? No, Señor, solamente en el nombre de Jesús. ¿Podemos recibir el perdón de los pecados solamente repitiendo unos títulos de Dios que son Padre, Hijo y Espíritu Santo? No, Señor, necesitamos repetir, necesitamos invocar, necesitamos en el momento del bautismo invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Si Dios reveló a la gente su nombre como Padre, expresando que Él es el creador, que Él es el originador de todo, que Él es nuestro sustentador y nuestro cuidador, y que nosotros somos sus hijos, por eso Él se llama Padre. De todas maneras, el Señor nos ha mostrado que el nombre de Jesús está por encima del nombre de Padre, está por encima del nombre de Espíritu, está por encima del nombre de Hijo, está por encima del nombre de Eterno, está por encima del nombre de Todopoderoso, está por encima del nombre de Rey de Reyes. El nombre de Jesús está por encima de cualquier otro nombre que Dios nos hubiese revelado a nosotros, y por lo tanto la gente debe ser bautizada en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, porque todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice la Escritura, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. O sea que cuando Dios vino a revelar, a conocer su nombre, Yahvé Salvador, Él también nos mandó a nosotros a ser bautizados en su nombre, porque en el bautismo nosotros recibimos el perdón de los pecados y recibimos el perdón de los pecados por su nombre. Ahí lo dice. Hay gente que nos está diciendo que ¿cómo así? Pero
La Biblia lo dice, es que es lo que diga la Escritura. ¿O qué hacemos con este texto de Hechos 10:43 que dice, recibirán perdón de pecados por su nombre, y los mandó a bautizar en el nombre para que fueran perdonados sus pecados? ¿Sí? Entonces es lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hombres. A nosotros nos debe interesar lo que dice la Biblia, no lo que dice la tradición de los hombres, no lo que dice una religión tradicional, no lo que diga el catolicismo romano, no lo que digan las iglesias protestantes trinitarias, no lo que digan los arrianos, testigos de Jehová, no lo que digan ellos. Nos interesa lo que dice la Escritura y vamos a confiar en lo que dice la palabra del Señor hasta el final. Mire lo que dice también aquí. Este texto tan hermoso de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 15, versículos del 14 al 18. Dice, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Miren la importancia, ¿sí? Dios quiere un pueblo para su nombre, así como Dios puso su nombre en el templo, en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Así Dios quiere poner su nombre en nosotros para volvernos sus templos. Y nosotros debemos llevar el nombre más glorioso, el nombre más grande que Dios ha revelado, el cual es el nombre de Jesús. Y por eso cuando sobre nosotros se invoca el nombre de Jesús en el bautismo, nosotros hacemos parte del pueblo del nombre de Dios. Y por eso conocemos su nombre. Mi pueblo conocerá mi nombre. Y aquí dice pueblo para su nombre. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Vea, el templo que David quiso construir. ¿Se acuerdan que David quiso construir un templo y no lo pudo construir? Y que lo encargó para su hijo Salomón. Pues un hijo de David, que es el Señor Jesús, en cuanto a la carne, él desciende de los patriarcas, ¿cierto? Un hijo de David construyó el verdadero templo donde habita el Señor. ¿Y quiénes son el verdadero templo donde habita el Señor? Todos nosotros, todo su pueblo, toda su iglesia, todos los santos, todos los fieles, todos los que seguimos a Cristo Jesús. Nosotros somos el verdadero templo donde habita el Señor. O sea, nosotros somos el verdadero tabernáculo. ¿Sí? Dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Ahora, ¿cuándo es invocado ese nombre? Pues cuando somos bautizados en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, como lo enseña la palabra de Dios. Por eso es que Satanás no quiere que la gente invoque el nombre. La gente hoy en día no está cumpliendo la gran comisión, sino que está cumpliendo más bien la gran omisión. Porque al omitir el nombre de Jesús en el bautismo y al mencionar solamente unos títulos de Dios, en vez de estar cumpliendo la gran comisión, están cumpliendo, pero la gran omisión. La gran omisión. Pero nosotros vamos a seguir cumpliendo la gran comisión mientras la otra gente sigue cumpliendo más bien la gran omisión. El pueblo del nombre sabe que cumple la comisión. La otra gente que siga en la gran omisión. Nosotros seguimos en la gran comisión. Dios quiere es pueblo para su nombre y vamos a seguir invocando el nombre del Señor Jesús en el bautismo sobre las personas que creen en el santo nombre del Señor Jesús. Fíjense en esta otra cosa. Dice la Escritura en Apocalipsis 22 del 3 al 5 que en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, este versículo ya lo hemos visto y lo hemos analizado en otros capítulos, pero vale bien la pena mencionarlo acá. Dice, y no habrá más maldición en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, en el paraíso recuperado, donde se esté cumpliendo el plan de Dios para los hombres, lo que Dios pensó, lo que Dios planificó para con los hombres. Dice, no habrá más maldición y el trono de Dios y el Cordero estará en ella. ¿Cuántos tronos? Un solo trono, porque Dios y el Cordero son uno y el mismo.
Donde se sienta Dios, se sienta el Cordero. Donde se sienta el Cordero, se sienta Dios, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Eso fue lo que el Señor dijo, ¿cierto? No hay ninguna diferencia de identidad en cuanto a Dios, porque el Cordero y Dios son uno y el mismo, Dios. Dice, y sus siervos le servirán. Le servirán porque está hablando de ¿cuántos? Pues de uno, un solo trono. Habla de un servicio, dice le servirán, no dice les, como si el Cordero y Dios fueran dos, sino dice le servirán. Dice, y verán su rostro. Dice, y su nombre estará en sus frentes. O sea que en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, los santos tendrán el nombre de Dios en sus frentes. Y mire que habla de un solo nombre para Dios y el Cordero. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, a toda la gente que nos está viendo, yo les pregunto, si se está hablando de un solo nombre para Dios y el Cordero se llama Jesús, entonces ¿cómo se llama Dios? Porque ya sabemos el nombre del Cordero, es Jesús. Pero dice su nombre, y está hablando de Dios y el Cordero, porque Dios y el Cordero tienen un solo nombre, no dos nombres. Un solo nombre por cuanto son uno solo. ¿Sí? Son uno solo. Son un solo individuo, un solo Dios, una sola persona divina, no dos personas divinas, no tres personas divinas. Nada de eso. Un solo Dios, por eso dice, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Sí? Su nombre estará en sus frentes. Fíjense en algo, para terminar ya. Los redimidos en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo llevaremos el nombre del Cordero. Y el nombre del Cordero es Jesús. Y hay gente que quiere estar allá. Hay gente que desea estar allá en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día, si se les pide que se bauticen en el nombre de Jesús, no se quieren bautizar en el nombre de Jesús. Y se inventan cualquier cantidad de argumentos y de excusas para no bautizarse en el nombre de Jesús. O sea que será que usted sí quiere estar verdaderamente en el reino celestial, donde usted tendrá el nombre de Jesús en su frente. ¿O es que no quiere? Porque si usted quiere, entonces desde ahora debe ser bautizado en el nombre de Jesús y no se debe resistir a ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, por cuanto es el nombre sobre todo nombre. En resumen, entonces, para resumir, para terminar, el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre que significa que Yahvé se ha vuelto nuestro Salvador, que Yahvé es nuestro Salvador. Por eso nosotros cuando cantamos al nombre de Jesús decimos el nombre más lindo, el nombre más dulce, el nombre más hermoso, el nombre más precioso, el nombre más alto, el nombre más sublime, el nombre en el que ocurren los milagros, el nombre en el que ocurren prodigios, el nombre en el cual se estremece el mundo de tinieblas, el nombre ante el cual los demonios retroceden, por cuanto ese nombre indica que Dios ha ganado la victoria para nosotros, que Dios se ha convertido en nuestro Salvador, que Dios se ha convertido en nuestra salvación, que Dios ha traído al hombre lo que el hombre necesitaba, que era ser salvo, porque el hombre había caído en la desgracia del pecado, pero por el nombre de Jesús, por el poderoso nombre de Jesús, ahora somos libres de toda atadura, de toda maldad, de todas tinieblas. Ahora nosotros nos declaramos victoriosos en el poderoso y santo nombre de Jesús. Bendito y glorificado es el santo nombre de Jesús, y el nombre de Jesús nos enseña que Jesús es el único Dios y no hay más, que Dios mismo vino a buscarnos, que Dios mismo vino a salvarnos para destruir a las tinieblas, para destruir la muerte, para destruir los enemigos que querían opacar, que querían dañar, que querían estropear el plan de Dios para el hombre. Dios mismo vino y en esa condición de hombre destruyó a los enemigos del hombre para darnos la salvación que nosotros necesitábamos. Gloria al poderoso y santo nombre de Jesús. Dios mismo
manifestado en carne. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Su nombre, que representa su carácter, su poder y su presencia. Sé que, estimado amigo, si usted quiere tener a Dios en su vida, debe acudir al nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Y si quiere pertenecer, yo me quedo con el versículo en esta noche, San Juan 17:26. La manifestación de Dios en carne. Dios se hizo carne y nos dejó una herencia gloriosa. Su nombre, nos dio a conocer su nombre. Así que, estimado amigo, este fue un capítulo donde si usted no acepta ese nombre, lamentablemente la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres del cual podamos ser salvos. Nos quedamos y seguiremos predicando que Jesús es Dios. Y Él dijo que vendría y estaría presente para darnos a conocer su nombre, y por eso hace más de 2000 años predicamos el nombre de Jesús, porque es el nombre salvador. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias, hermano Julio César. La verdad, yo estaba aquí dándole gracias al Señor porque es que su nombre ha sido invocado en mi vida y yo siento su presencia, siento su poder, y como pastor de la iglesia, de su nombre, me gozo de saber que no estoy perdido, estoy salvo por su gracia. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora por este capítulo, Señor Jesucristo, de su nombre. La verdad es que su nombre, Señor, un día se invocó en mi vida, y de ese día, Señor, me sentí perdonado, sentí tu presencia, sentí tu gloria, sentí la llenura, Señor, que llenaste en mi vida, Señor, y hoy podemos predicar a los cuatro vientos de la tierra por medio de estas redes sociales que tu nombre es, como dice su palabra, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Gracias por este capítulo, Señor. Bendice a la audiencia, bendice, Señor Jesús, a los amigos, a las personas que están estudiando, los que van a seguir escuchando, Señor Jesucristo. Revélales tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor. Qué bendición poder haber terminado aquí con lo que representa de verdad su nombre. Nos ha dado su poder, sentimos su presencia, y la revelación está aquí a las puertas, en la unicidad, columna vertebral de las Sagradas Escrituras. Damos gracias al Señor por este 9º capítulo. Hermano Julio, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Que el Señor les siga bendiciendo. Y hermano Julio. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga, estimados amigos, estimados hermanos. Tenemos la unicidad en 12 capítulos. Vaya tiempo de aprender en el canal de YouTube de nuestro hermano Julio César, en la página de Facebook. Ahí encuentras toda abundancia de palabras que el Señor nos ha dado para seguir trabajando y para que su vida sea beneficiada, y también comparta estas enseñanzas con los hermanos, con los amigos, que serán de gran bendición. Dios les bendiga, el Señor les guarde.